Buenos días, estimado Jimmy, qué gusto saludarlo, qué gusto volver a estar con usted y saludos a todos aquellos que nos ven y nos escuchan por teleradio y por Facebook. En efecto, presenté a inicios de esta semana, esto es desde el primer día que entró en vigencia la ley humanitaria como tal, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. En esta acción demandé a la Asamblea Nacional y al presidente de la República porque he señalado que 3 artículos de esa ley, en particular los de las estabilidades y condiciones laborales, son inconstitucionales. El artículo 18, numeral 3, aquí me permito hacer un pequeño paréntesis, este de aquí señala que si la mayoría de trabajadores suscriben un acuerdo, aquellos que no lo hayan suscrito igual se ven obligados a su cumplimiento, lo que evidentemente... Solidariamente. Exacto, imagínense, los obligan, si será un contrato colectivo, sin elegir a los representantes que van a negociar ese contrato, y un contrato que va a perjudicar su estabilidad laboral, igual se les va a ser obligatorio, algo totalmente inconstitucional. Luego el 19, Jimmy, en relación a los contratos por tiempo definido, hemos vuelto a estos contratos de tiempo definido. Pongámonos a analizar algo, los derechos son progresivos, es decir, van protegiéndonos con mayor amplitud. Y nosotros ya teníamos la Ley de Justicia Laboral que dejó a un lado, desterró de nuestro ordenamiento jurídico los contratos definidos. Pues bueno, sobre pretexto de la pandemia han vuelto estos contratos y hemos retrocedido en derechos, hemos retrocedido en la protección de la estabilidad laboral, al igual que el artículo 20 de esta ley que señala que puede reducirse por caso fortuito, fuerza mayor, hasta un 50% de la labor que ejerce el empleado y un 45% de sus ingresos, que la Constitución claramente señala, hay que fomentar el empleo, hay que reducir el subempleo, pero si damos esa posibilidad que las personas ganen hasta un 45% menos de sus ingresos, pues estamos permitiendo, dando una puerta al subempleo, a la precarización laboral. Y para esto he presentado la acción para que la Corte Constitucional determine si es que atenta o no contra los derechos laborales. Doctor, ¿cuál es el efecto que tiene una acción en el supuesto no consentido, porque todavía este trámite recién empieza, de que sea calificada, pues, de que la acepten y que le den a usted la razón? ¿Cuál es el efecto? Perfecto. Quiero hablarle un poquito del proceso muy someramente. En primer lugar, el lunes presentamos esto, fue sorteado, lo tiene en sus manos el doctor Hernán Salgado, el presidente de la Corte Constitucional, y él tiene 15 días términos para calificar la demanda, es decir, que cumplo con los requisitos de forma. Pero lo importante aquí es que yo solicité la suspensión provisional de estos artículos, es decir, para que mientras se lleva el proceso, no surtan efectos en nuestra sociedad. La gente no puede utilizarlos afectando los derechos laborales. Veremos si es que la Corte así lo determina y lo analiza. Y luego se convoca a una audiencia, si es que la llega a calificar, que estoy seguro que así será, va a convocar a una audiencia para poder escuchar a todos aquellos interesados y evidentemente a mí como parte accionante, para que ellos puedan determinar si es que desterran esos artículos, los dejan sin efecto, estos 3, o dicen que cumplen con todos los requisitos de forma y de fondo. Básicamente eso. La acción de inconstitucionalidad sirve para que la Corte determine si esos artículos vulneran derechos o no lo vulneran. Es decir, usted se fundamenta en la regresión de derechos. Totalmente, en la regresión de derechos, en la precarización laboral, y no solo esto, que hay posibilidad de hacer los derechos regresivos ante situaciones excepcionales, pero se tienen que valorar otros caminos, otras formas que sean menos regresivas. Y si usted ve los debates o ve el proyecto de ley humanitaria, nunca se analizó otra forma, otro mecanismo que no sea el de perjudicar a los trabajadores. Nunca se analizó darle facilidades de pagos a las empresas, eximirle de ciertos pagos de tributos, porque la persona, el común, el trabajador, el que no tiene el ingreso suficiente, debe cargar con esa responsabilidad. ¿Por qué tenemos que irnos contra ellos en vez de darle facilidades a las empresas para que no tengan la necesidad de llegar a estos puntos?
Pero la pandemia no era una justificación ahora que estamos con la caja fiscal en soletas, que estamos con un Producto Interno Bruto que va a estar, qué sé yo, en negativo en el 9, 10, 11%, que tenemos dificultades todavía en el manejo de la deuda, estamos en plena fase de renegociación, que hay poca plata en el mercado para reactivar empleos, que hay negocios que están cerrando. No es eso tal vez. Digo yo, siempre como abogado del diablo, que me encanta hacer ese papel, no son suficientes razones como para entender por lo menos lo que aprobó la Asamblea. Excelente, puede que el fin sea legítimo, pero los caminos tuvieron que haber sido analizados al menos, es decir, ver otras posibilidades. Porque por un fin legítimo no vamos a afectar derechos laborales sin poder ver si otros caminos son más idóneos para la situación en concreto. Y eso no lo hicieron. Tanto así le digo que en la Comisión de Desarrollo Económico ellos señalaron que estas medidas podían ser regresivas y permitir la precarización laboral. Los propios asambleístas que analizaron esto en la comisión lo dijeron. Entonces, si sabían y estaban conscientes de esa posibilidad, ¿por qué apoyaron un proyecto de ley de este tipo? Eso tenían que hacer y no lo hicieron, lamentablemente. Y la Corte... Ahora, ensayemos algunos de los caminos que usted los dijo de manera general, que habrían podido llegar a aliviar la presión sobre gente que todavía no quiere cerrar su negocio, que quiere sobrevivir todavía en un mercado tan complejo y con tan poco circulante. ¿Cuáles eran esos caminos para evitar llegar a lo que la Asamblea aprobó? Mire, evidentemente, yo, desde mi opinión de abogado, pero la lógica era sencilla. Si las empresas tienen falta de liquidez, pues permitámosle el pago la extinción de pago de tributos. Si era falta de liquidez, permitámosle opciones de pago para que puedan pagar a un largo plazo. Pero no esa posibilidad, esa puerta para que personas que ganaban, pongamos un ejemplo, ganaba $600, una persona con muchísimo esfuerzo consiguió este trabajo. Y ahora se le va a reducir hasta en un 45%, aproximadamente $230, $240 el ingreso. Esa persona, ¿cómo va a poder cubrir su plan de vida, sus metas? ¿Cómo va a poder alimentar a su familia? Si ya de por sí era difícil alcanzar a la canasta básica, con esta posibilidad va a ser imposible atender las necesidades mínimas de esa familia. Y eso no es posible en un Estado que se preocupa por sus ciudadanos. ¿Cuántos días van a pasar aproximadamente hasta que de hecho ya pues la Corte Constitucional se pronuncie no solo sobre la suspensión que usted ha pedido de la aplicación de su planteamiento, sino la resolución final? ¿Cuánto pasa? ¿30 días, 40 días? ¿Qué dice la ley? Aproximadamente unos 45 días. En primer lugar, tiene 15 días para el auto de admisibilidad. Posteriormente tiene que convocar a la audiencia y dependerá, pues, evidentemente también de cuántas personas quieran participar en la misma. Y de ahí tiene otros días para poder promulgar su sentencia. Entonces, aproximadamente unos 45 días para llegar a la finalidad y saber si es que por lo menos 1, 2 o 3 de estos artículos ellos los determinan inconstitucionales. Espero que así sea en beneficio de los trabajadores ecuatorianos. ¿Sabe usted cuántas otras acciones parecidas a la suya se han presentado? Sobre la inconstitucionalidad del proyecto de ley humanitario. La ley humanitaria hasta la actualidad tengo conocimiento que ninguno. Pero como lo presenté de inmediato para poder cuanto antes proteger a los trabajadores, todas aquellas acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra la ley tienen que acumularse a la mía por haber sido la suya. Uh-huh. Así es. Así que espero que los abogados, la sociedad, las ONGs analicen si hay otro tipo de inconstitucionalidades a lo largo de esta ley humanitaria y puedan participar, porque sería una oportunidad espectacular para hacerlo. Gracias, doctor Alejandro Vanegas Maingón, constitucionalista, que ha estado unos minutos con nosotros. Que tenga usted un buen día. Abrazo virtual, doctor. Igualmente. Muy bien. Así están las cosas. Entonces ya hay una acción, la primera acción de inconstitucionalidad contra la ley humanitaria que le ha presentado este joven abogado, el doctor Alejandro Vanegas Maingón.